Vamos a dar al inicio al webinar número 4 correspondiente a la gestión del riesgo de cumplimiento normativo. Soy Yuri Luna, el facilitador del día de hoy, y vamos a dar inicio a la presentación correspondiente. Bueno, ante todo hay que tener algunos conceptos básicos, así que vamos a referirnos un poco a la gestión de lo que es cumplimiento normativo, a la función de cumplimiento normativo enfocado bajo el concepto de Basilea, ¿no? El Comité de Basilea. Pues eh, hay que entender algunos conceptos básicos con respecto a la gestión del cumplimiento normativo, y eso tiene que ver algunos aspectos importantes con respecto a la supervisión bancaria. ¿Cómo nace la gestión del cumplimiento normativo por Basilea? Bueno, hay un documento que data del 2005 que habla sobre las funciones básicas de la gestión del cumplimiento normativo bajo la supervisión bancaria, en la cual el supervisor determina ciertas funciones para que el área de compliance, el área de cumplimiento, permanentemente y de forma independiente revise las funciones de cumplimiento que tiene la empresa y supervise y auxilie a la alta dirección sobre la misma, sobre la adecuada gestión del cumplimiento normativo, ¿no? Por lo tanto, las sanciones de carácter legal, normativa, los impactos financieros que ésta pueda generar o los impactos desde el punto de vista de reputación, forman parte del alcance que tiene que ser cubierto por la gestión del cumplimiento normativo, estableciendo adecuadas prácticas, adecuadas gestiones que permitan mitigar dichos riesgos. Bajo este enfoque, el cumplimiento normativo enfrenta una problemática bastante amplia, ¿no? Los procesos de negocios están expuestos a normas, a obligaciones normativas externas, y que por lo tanto el incumplimiento de las mismas puede generar una situación de riesgo. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto, por ejemplo, tarjeta de crédito, y que normativamente se exija, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos parámetros que tienen que estar sí o sí desarrollados en el procedimiento, de acuerdo a las exigencias normativas locales, y que ésta no se cumpla, puede generar una sanción por parte del ente regulador local. Hay muchos problemas con esto. Muchas veces existe que el mapeo de procesos no está adecuadamente alineado a las obligaciones normativas. ¿Esto qué significa? Yo puedo tener un mapa de procesos, ese mapa de procesos puede estar definido en función a mi operatividad interna, sin embargo, no hay una adecuada identificación de las normas vigentes, las normas que están publicadas y que pueden afectar a los procesos definidos actualmente. Es decir, tenemos que hacer un inventario normativo de todas las obligaciones que existen, se encuentran vigentes, y determinar cómo le pega estas normas a los procedimientos, a los productos, a los servicios que ofrecemos en la actualidad. Ese es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver específicamente con la estructura organizacional. Muchas veces el área de cumplimiento normativo es un área que depende, por ejemplo, del área legal, de la gerencia legal. Y ese también es un inconveniente. ¿Por qué? Porque el área legal es un área de gestión. Es un área que está revisando continuamente la operatividad, los negocios. Sin embargo, el área de cumplimiento es un área de control. Es decir, tiene que estar revisando continuamente el adecuado cumplimiento de las normas, el adecuado cumplimiento de los productos y los procesos, e inclusive podría darse el caso un conflicto en la cual el área legal puntualmente esté incumpliendo ciertas normas que pueda generar que asimismo esté incumpliendo, que esté generando un riesgo de incumplimiento. Por lo tanto, podría haber un conflicto de funciones. Se recomienda que la función, que el organigrama del área de cumplimiento normativo esté fuera del área legal, que tenga conocimiento legal definitivamente, pero que esté fuera del área de gestión en este caso. ¿Por qué? Porque podría generar un conflicto consigo mismo la función de cumplimiento. Hay un tercer componente que es el que genera la mayor problemática, que es el adecuado mapeo de los riesgos y controles desde el punto de vista de cumplimiento. Si bien el área de riesgo operacional puede tener un inventario de los riesgos operativos, tanto riesgos y controles que afectan a la operatividad, no necesariamente se realiza un inventario de los riesgos normativos y los controles que tiene la empresa para mitigar dichos riesgos. Por lo tanto,
pueda ser el caso que existan ciertos riesgos operativos vinculados al cumplimiento de normas, pero no necesariamente se tiene un inventario de todos los riesgos y todos los controles que tiene la organización de cara al cumplimiento. Por lo tanto, pueda existir de forma parcial riesgos del cumplimiento normativo que puedan estar asociados a procesos y que no están adecuadamente identificados. Otro inconveniente es el hecho de la falta de informes que puedan estar generándose de cara a las áreas usuarias, de cara a la alta dirección, y que no se tiene una adecuada evaluación del impacto normativo sobre los procesos de la organización. ¿Qué significa? De repente nosotros tenemos un proceso de negocio, pero ese proceso de negocio está expuesto al cumplimiento de 4 o 5 obligaciones. Si el área usuaria no conoce, desconoce por información o por desconocimiento la existencia de dichas obligaciones que le generan una contingencia regulatoria, una contingencia legal, podría estar incumpliendo y a su vez generando a la empresa una potencial sanción, una potencial multa que podría significar una pérdida operativa. Es decir, muchas veces los informes que se elaboran son informes sobre demanda, sobre requerimientos específicos, pero no forma parte de un proceso permanente de revisión y monitoreo. Por lo tanto, la respuesta se hace no oportuna, sino todo lo contrario, es una respuesta reactiva ante un cambio normativo o ante una potencial multa que podría estar generando una sanción, una pérdida económica. Y finalmente, las acciones de monitoreo de cara al cumplimiento normativo no se realizan oportunamente, ¿no? Existen varios aspectos en los cuales salen normas publicadas, se analizan los riesgos, se toman las acciones, pero no se monitorea su implementación. Y al no monitorear la implementación, nuevamente nos deja abierta la posibilidad de una sanción. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estos aspectos para poder entender la problemática del cumplimiento normativo. Puede haber una saturación de actividades que le impacta al negocio, mucha carga operativa, muchos procesos, puede saturar al negocio con respecto a las obligaciones normativas. Puede también haber una sobrevaloración de los riesgos, y esa sobrevaloración de los riesgos puede estar generando que cualquier tema normativo inmediatamente genere un riesgo normativo crítico y que por lo tanto pueda haber una sobrevaloración de los mismos. También puede haber un tema de un exceso de gastos, de costos, toda vez que al mapear las incidencias normativas y los impactos potenciales que podría tener, podría generar un alto impacto económico, fuertes pérdidas por multas y sanciones y generar una predisposición o una sobrevaloración de los riesgos. Y finalmente pueden existir algunas duplicidades de funciones que estén asociadas nuevamente orgánicamente a que de repente en el área legal se evalúa las brechas normativas, se identifican las brechas normativas, se valoran los potenciales impactos, pero no hay una gestión. Sin embargo, el área de cumplimiento normativo realiza las mismas actividades, identifica la brecha, evalúa la brecha, identifica los controles, identifica los riesgos y propone acciones de remediación. De alguna otra manera, podría haber una duplicidad de funciones, tanto en el área legal como en el área de cumplimiento normativo. Aquí hay que dejar claramente identificada cuál va a ser el alcance de cada una de estas dos áreas con respecto a la gestión del cumplimiento normativo. Otro aspecto muy importante es que el entorno normativo, el entorno regulatorio es cambiante. Todos los días salen normas con respecto al gobierno, con respecto a los entes reguladores, a los entes de control. Todos los días salen normas, por lo tanto el entorno regulatorio es completamente dinámico. Y eso involucra que la metodología utilizada para la gestión del cumplimiento tiene que ser efectiva, no tiene que ser muy eficaz, muy eficiente. Tiene que haber mecanismos de comunicación entre las áreas. Tiene que haber un enfoque basado en el negocio para entender claramente cuáles son los principales riesgos que le pegan al negocio. Y definitivamente tiene que haber toda una estructura, una cultura de riesgos que refuerce estos aspectos de tal manera que las áreas usuarias, las áreas impactadas, puedan tranquilamente procesar esta información y analizar los impactos potenciales. Todo este concepto
va de la mano del entorno regulatorio y el análisis de brechas de cumplimiento que tienen que realizarse. Por lo tanto, por ejemplo, en el marco normativo peruano existen muchos entes de control: la Superintendencia de Banca y Seguros, la Superintendencia de Mercado de Valores, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Trabajo, el ente recaudador de impuestos, la Defensoría del Cliente del Consumidor, el Ministerio del Interior. Existen muchos entes regulatorios y a su vez podrían existir muchas funciones de cumplimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento normativo, el oficial de atención al usuario, el oficial de prevención de lavado de activos. Son funciones que existen, pero que de alguna otra manera pueden llevar a requerir contar con un ente orgánico, una organización dentro de la empresa que se encargue solamente de las funciones de cumplimiento y que sea un ente de control que esté revisando continuamente el adecuado cumplimiento de los procesos y las normas para que a partir de ello se pueda garantizar el menor impacto posible. Esto significa que los diversos responsables de la gestión del cumplimiento pueden coexistir, pero si no hay una adecuada segregación de funciones en la cual se defina claramente cuál es el alcance de cada uno de ellos, podría existir una superposición de funciones. Y esto a su vez podría generar ineficiencias al no tener clara definición de cómo y quién va a ser el responsable en cada una de ellas, cuál va a ser el alcance y hasta dónde deben participar en esta etapa. Por lo tanto, el sistema de gestión de cumplimiento normativo tiene que partir con claras definiciones, desde la política, el organigrama, los manuales, las metodologías, contar con herramientas, con recursos. Ese sistema de gestión debe estar claramente identificado y con clara definición de responsabilidades, en la cual, por ejemplo, la política de cumplimiento normativo, esta política sea propuesta por el oficial de cumplimiento normativo y sea elevado al directorio para su aprobación. Se diseñen políticas, manuales, procedimientos, se diseña la estructura operativa del mismo, de las funciones de cumplimiento normativo. Se debe contar con una metodología en la cual la cobertura del cumplimiento normativo sea transversal a todos los procesos de la organización. Es decir, no solamente debemos revisar las funciones de cumplimiento de cara al negocio, sino también debemos ver aspectos administrativos, como por ejemplo obligaciones normativas de cara al tema de recursos humanos, a la defensoría, a las funciones de los usuarios, al cumplimiento de los productos y servicios. Pues tiene que tener una cobertura bastante amplia. De cara a la gestión de herramientas, pues tener criterios para la priorización de procesos, tener criterios para una adecuada administración del flujo de documentos normativos y la adecuada identificación de riesgos. Pues todas estas metodologías con respecto al tratamiento de la información y al tratamiento de los riesgos es crítica para la decisión. Por lo tanto, debemos definir claramente cómo se va a operar, cómo se va a identificar, cómo se va a evaluar, cómo se va a priorizar. Estos aspectos son críticos porque finalmente van a estar eso asociados a la asignación de los recursos, a la definición de los procedimientos y por lo tanto a la gestión de la gestión y la gestión del riesgo puntualmente del cumplimiento normativo. Todos estos aspectos son relevantes y se dan cuenta, no basta con tener un área de cumplimiento normativo y a partir de ello es cómo vamos a gestionar el riesgo, cómo se va a tratar esto. Por lo tanto, debemos tener en cuenta toda esta información debemos tomarla en cuenta para que podamos claramente gestionar los riesgos asociados al cumplimiento normativo. Como tal, es un proceso, ¿no?, que parte desde el entendimiento de la organización, que hay que identificar el inventario normativo y los responsables de esas obligaciones a nivel de la organización. Hay que entender claro que todo esto debe contar con un adecuado análisis de brechas de la normatividad vigente, es decir, qué normas están vigentes, qué normas nos afectan y qué brecha existe entre la obligación normativa y nuestros procesos. Debemos tener adecuados recursos, adecuados mecanismos para monitorear un adecuado cumplimiento. Por ejemplo, en muchas empresas el cumplimiento normativo se realiza a través de un monitoreo diario de todas las obligaciones normativas y el reporte de las mismas al responsable del cumplimiento. Es decir, las áreas usuarias tienen
ventanas de tiempo que deben informar, por ejemplo, entre las 9 y las 12, o las 9 y las 10 de la mañana, deben informar el adecuado cumplimiento de las obligaciones normativas y el oficial encargarse de realizar el monitoreo de las mismas. Como parte de las funciones, se debe asesorar permanentemente a la alta dirección el nivel de cumplimiento y proveer información con respecto a los impactos que estos cambios normativos podrían tener de cara al negocio. Como parte de esto, identificar qué compromisos existen a nivel de la regulación y cumplir o realizar un adecuado monitoreo del cumplimiento de los mismos. Promover cambios normativos que generen un impacto de cara a la obligación normativa y generar valor de múltiples formas, como por ejemplo llevar un registro de las incidencias normativas que están generando un costo a la empresa, hacer un análisis de los procesos afectados y proponer cambios, proponer mejoras que signifiquen una menor pérdida al negocio de cara al cumplimiento normativo. Si se dan cuenta, este proceso de mejora continua permite tener control sobre todas esas obligaciones que tiene la organización y que éstas pueden tenerle un impacto a la misma, ¿no? Es decir, hay que entender que los procesos normativos tienen un costo. El incumplimiento tiene un costo. Y si no se adecúa, no se toman las debidas acciones, no se realiza un monitoreo, no se evalúa el potencial impacto que podría significar el incumplimiento, podríamos estar, en vez de generar valor, estamos propiciando situaciones de mayores pérdidas. Por lo tanto, el trabajo del oficial de cumplimiento normativo tiene que involucrar no solamente una función de asesoría, sino también participar en el proceso de la mejora, realizando seguimiento a los planes de trabajo, revisando continuamente la normativa externa e interna, identificar por lo tanto brechas, capacitar al personal con respecto al rol del cumplimiento normativo y con respecto al impacto de las normas, definir políticas, manuales y procedimientos. Una vez identificada la brecha, pues tomar decisiones, participar en el proceso de toma de decisiones, asesorar a las redes usuarias para ver de qué manera se puede lograr un adecuado cumplimiento. Y como parte del seguimiento y monitoreo, tener indicadores que permitan monitorear el avance de las acciones implementadas, el avance del nivel de cumplimiento, el avance de la gestión que debe hacerse para poder cumplir adecuadamente. Todo esto bajo un marco estratégico que debe implicar la implementación de una gestión, de una estrategia que nos debe llevar a poder lograr la implementación de la gestión de cumplimiento como un proceso más, que se articule con la estructura orgánica, que revise la parte operativa, o sea, digamos que se definan los procedimientos operativos que van a dar soporte al cumplimiento de estos procesos, que como parte de la actividad se identifique una metodología, se diseñe una metodología que genere valor a la empresa, no solamente que se busque cumplir los procesos, sino que como parte de esto se cuente con una metodología que permita mitigar o gestionar los riesgos del cumplimiento para que una toma oportuna de acciones permite su mitigación, identificar las brechas, contar con acciones de seguimiento y monitoreo de los planes de acción y permanentemente estar revisando el nivel de cumplimiento de la organización. Evaluar el nivel de cumplimiento ayuda mucho para tener claramente alineada la gestión del cumplimiento y la organización como tal. Por lo tanto, se requiere contar con estrategias, y estas estrategias de cumplimiento pueden ir de la mano con varios aspectos, ¿no? Lograr un nivel de cultura organizacional de cumplimiento, una estructura cultural, un modelo de cultura que permita no solamente evaluar el cumplimiento, cumplir en pocas palabras, sino que promueva a través de ello también una gestión adecuada de riesgos. Pues buscar también como parte de la estrategia un alineamiento a los objetivos estratégicos del negocio, identificar qué obligaciones normativas le pegan a la estrategia y que a partir de ello se tomen acciones preventivas para obviamente lograr el adecuado cumplimiento normativo y tener en cuenta como parte de esto el contexto interno y externo de la empresa. La organización puede estar sujeta a continuos cambios regulatorios, por lo tanto, mientras más dinámica sea la gestión regulatoria, pues tenemos que tener claros procesos y claros procedimientos de identificación de estos cambios normativos y por lo tanto un permanente seguimiento de las acciones de mejora para lograr esta brecha, para cerrar esta brecha. Por lo tanto, nuestro proceso de cumplimiento tiene que estar claramente alineado a una adecuada implementación de normas. Hay que monitorear, hay que hacer seguimiento, hay que buscar cerrar las brechas, hay que gestionar
estas brechas para poder lograr un adecuado nivel de cumplimiento de la misma. Para ello también se requiere contar con una estructura orgánica, dependiendo cómo va a ser el modelo de gestión, si va a ser un modelo centralizado, un modelo descentralizado, un modelo mixto, en la cual el oficial de cumplimiento tiene a su vez no solamente áreas, no solamente un equipo que gestione el cumplimiento, sino también desplegado en todas las áreas de la empresa un responsable, el responsable del proceso que cumpla también funciones de cumplimiento normativo. Eso es un modelo descentralizado, en la cual el oficial de cumplimiento se va a apoyar en diversos responsables de procesos para que a partir de ello podamos lograr un nivel adecuado de cumplimiento. Como que de repente la estrategia puede ser solamente un modelo centralizado en la cual el área de cumplimiento con su equipo de colaboradores pues analizan, realizan, hacen seguimiento y evaluación de riesgos del nivel de cumplimiento de toda la organización. Pues va a depender qué estrategia se desea implementar para tomar una u otro camino. Como parte de este proceso, pues tiene que haber un alineamiento operativo total, es decir, mis procesos de cumplimiento tienen que estar alineados a la operatividad del negocio. Por lo tanto, tengo que establecer claramente un lenguaje común que me permita hacer llegar mi conocimiento, mi experiencia o las obligaciones normativas a toda la empresa, a todas las áreas. Pues tiene que haber un trabajo permanente entre el área de negocios y el área de riesgos encargados de la gestión de cumplimiento. Y a partir de ello establecer actividades de cumplimiento. Todo esto forma parte del modelo de integración con la operatividad y esto a su vez genera obligaciones y responsabilidades para los diversos actores de los diversos procesos, quienes van a tener que cumplir un marco de gestión de cumplimiento y gobierno, ¿no? Este objetivo tiene que tener claro no solamente el aspecto de cumplimiento, sino también el objetivo de riesgo, para que podamos cubrir tanto aspectos de gobierno, aspectos de riesgos y aspectos de cumplimiento. Perdón. Y a partir de ello, poder interactuar tanto con las áreas de riesgos como con las áreas de auditoría, para que a partir de ello se pueda sincronizar las funciones. El área de riesgos identifica preventivamente los riesgos de cumplimiento y las áreas de control, auditoría, aseguran el cumplimiento adecuado de los controles para garantizar cumplimiento. Por ello la importancia de contar con un adecuado alineamiento a nivel de la organización entre las funciones de riesgos, las funciones de cumplimiento y finalmente las áreas de auditoría, ¿no? La idea de todo esto es que este alineamiento nos va a dar un marco de trabajo, un marco de gestión, en la cual claramente se diferencian las funciones por el tipo de rol, ¿no? A nivel macro, obviamente vamos a buscar un adecuado nivel de cumplimiento. A nivel micro, vamos a ver las actividades ejecutadas y ver que efectivamente no existan duplicidades. Y como parte del modelo de gestión, tenemos que ver que la gestión de cumplimiento adecuadamente esté definida para un funcionamiento acorde a las necesidades de la gestión de cumplimiento. Todos estos aspectos suman, porque en la práctica yo voy a tener como parte del modelo de gestión, pues procedimientos, manuales, políticas, metodologías, herramientas y recursos. Y toda esa información tengo que revisar tanto el entorno interno como el entorno externo, el entorno regulatorio, para a partir de ello ver la integración que puede existir en las obligaciones normativas y por lo tanto su correspondiente obligación regulatoria, ¿no? Ya podemos tener obviamente un marco metodológico en la cual nos indique claramente el nivel de complejidad de la obligación normativa y por lo tanto el nivel de o la criticidad que éste puede tener de cara al negocio. Pues a partir de ello lo que nosotros vamos a tener es una matriz en la cual dependiendo del nivel de criticidad y del nivel de complejidad, pues vamos a priorizar las acciones, ¿no? Y todo este concepto tiene que estar aplicado, debe ser tomado en cuenta diversos criterios, como por ejemplo el impacto operativo de los procesos, la seguridad de información, la continuidad del negocio, pues en general todo lo que puede tener algún tipo de obligación normativa y su impacto en la organización. Por lo tanto, estos criterios del entorno regulatorio, es decir, la criticidad que va a tener la normatividad y a partir de ello, la complejidad que podría tener la implementación de estos cambios normativos en la organización van a llevar a un nivel de priorización. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo tengo procesos que la implementación de los cambios va a significar una alta complejidad y a su vez
la criticidad de los mismos va a ser alta, pues definitivamente yo voy a tener que priorizar todos aquellos procesos que involucren una alta complejidad de implementación y a su vez un alto impacto regulatorio, una criticidad alta, para que a partir de ello yo priorice las acciones tomando en cuenta esto, ¿no? Por lo tanto, si tomamos en cuenta las áreas que pueden participar, por ejemplo, en el diseño de políticas, metodologías, pruebas o recursos, nos debería llevar a priorizar aquellos procesos cuya criticidad y complejidad sea alta y dejando de repente en un segundo nivel o un tercer nivel la prioridad a aquellos procesos que son de criticidad baja o de complejidad baja. Es decir, no van a tener un fuerte impacto en la regulación, no van a estar priorizados, sin embargo, se tienen que implementar a pesar de que no son críticos desde el punto de vista del negocio, ni críticos ni complejos desde el punto de vista de la regulación, pues sí o sí tiene que involucrar algún tipo de acción. Entonces, dependiendo de ese entorno, dependiendo de este nivel de complejidad o criticidad, es que nosotros vamos a identificar los riesgos, ¿no? Y a partir de ello, una vez que hemos identificado los riesgos, vamos a proponer acciones que a su vez involucren decisiones que mejoren el perfil de riesgo o reduzcan los riesgos de cumplimiento asociados, ¿no? Este análisis del riesgo, de la brecha, nos va a generar obviamente un mapa de calor y ese mapa de calor es el que nosotros vamos a trabajar en la mejora. La metodología que podemos desplegar, por ejemplo, tiene tres grandes frentes, ¿no? Por un lado, las normas nuevas. Toda norma nueva tiene que pasar por un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación involucra no solamente, y hay que definir claramente el alcance, pues hay que definir cuál va a ser el alcance con respecto a qué marcos normativos vamos a revisar. La Superintendencia de Bancos, la Defensoría del Cliente Financiero, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, qué marco regulatorio vamos a dar al alcance para poder hacer el análisis de seguimiento. Estas normas nuevas van a generar situaciones de riesgo, hay que identificarlas, hay que evaluarlas, hay que verificar su nivel de cumplimiento, hay que contar con controles, procedimientos y políticas que nos van a llevar a mitigar los mismos, hay que capacitar, entrenar a los responsables de los procesos para que comprendan la necesidad de cumplir los controles para garantizar un adecuado nivel de cumplimiento y hay que generar informes de seguimiento y monitoreo. Pues este enfoque se aplica tanto a normas nuevas como a las normas ya existentes. ¿Qué significa? Que el actual stock de normas que ya le impactan a la organización, pues hay que hacer un análisis de los mismos y ver y determinar cuál es el nivel de cumplimiento. Esto significa que si por A o B existen 10 normas que aplican a la institución, de los cuales el mínimo porcentaje le pega directamente a la organización, llámese porque el incumplimiento genera sanciones económicas y por lo tanto yo priorizo aquellas de alta criticidad, pero dejo de lado la complejidad, es decir, más que complejidad, digamos, el nivel de madurez que van a tener estos procesos para su implementación, podría yo estar expuesto a normas nuevas que se están produciendo, que se están poniendo en producción, pero que la velocidad con la cual la empresa demora en implementar los cambios, la complejidad, podría estar generándonos una exposición a perder dinero, multas y sanciones. El otro frente es el frente de las normas existentes. Y las normas existentes son aquellas normas que ya están en producción y tenemos que ver si es que estamos logrando un nivel adecuado de cumplimiento. Tanto en las normas nuevas como en las normas existentes, el análisis es un tema de stock y de flujos. Las normas existentes tengo que estar revisándolas, es un stock. Hay que revisar el nivel de cumplimiento y tomar acciones de cierre en el caso de que no se dé. Pero en el caso de las normas nuevas, yo tengo que estar revisando la volatilidad o qué tan nuevos se generan normas que podrían afectar directamente a la organización. Pues aquí hay que tener en cuenta qué acciones hay que tomar en uno y en otro. Y hay un tercer campo, que son las normas de comportamiento, que puedan ya estar existiendo, pero por acuerdos comerciales, en la cual se nos obliga a cumplir ciertos parámetros para tener o mantener cierta calificación. Por ejemplo, contractualmente, por ejemplo, puede haber una operación internacional, un adeudado internacional que involucre ciertas cláusulas, ciertos covenants, ciertos acuerdos que exigen ciertos niveles, por ejemplo, de cumplimiento con respecto al endeudamiento,
con respecto al nivel de la rentabilidad, con respecto a ciertas obligaciones que como negocio tenemos que cumplir para tener ciertos beneficios. Pues esos acuerdos, esos comportamientos también requieren tener un adecuado nivel de cumplimiento para poder seguir manteniendo cierto estatus. Estos tres componentes se juntan porque en la práctica, dependiendo de los canales de comunicación, los canales de información que yo voy a tener para recibir normas nuevas o normas existentes, tengo que establecer obviamente procedimientos que me garanticen una gestión oportuna. Por ejemplo, ¿no? Los canales de información, mesa de partes, por ejemplo, es un canal oficial, un canal de comunicación, y hay que revisar el flujo, porque de repente mesa de partes recibe la información, esta mesa de partes debe elevar la comunicación que se recibe directamente al directorio o la gerencia general, para que la gerencia general luego administre y redistribuya al área competente qué acciones deben tomar. Sin embargo, este proceso simple pueda ser distinto cuando de repente la comunicación viene dirigida específicamente por el área, por el supervisor de banca local, y que éste a su vez exija, dependiendo quién es el que remite la información, pues una respuesta más rápida o menos rápida, ¿no? Por ejemplo, si la información fuera dirigida al directorio y remite información física el regulador local, pues tendría que tener una prioridad inmediata para poder informar oportunamente cambios normativos que están siendo dirigidos al directorio, a los directores, y que por lo tanto debería tomar acciones para poder evitar que eso se materialice. Bajo este mismo enfoque tenemos diversos entes reguladores. Tenemos el representante de bursátil, tenemos áreas de control, las áreas de atención al cliente, diversas obligaciones normativas con terceros que van a obligar o que van a requerir una priorización de su atención dada la calidad de la información, el requerimiento y por lo tanto el impacto que esto puede tener en la organización. Por ejemplo, vamos a desarrollar una metodología bastante básica con respecto a lo que es la atención de la gestión de cumplimiento, pero bajo el punto de vista de las normas nuevas. ¿Esto qué significa? Significa que debemos tener un inventario normativo, tanto a nivel del stock como a nivel del flujo, de cualquier norma generada o publicada por los entes de control, pues tener mecanismos, procedimientos que garanticen una revisión permanente del marco normativo vigente, la actualización diaria, tener plantillas de comunicación que permitan informar dependiendo del área impactada, a qué área son las que tienen que ser informadas de los cambios normativos presentados. Hay que tener una matriz de cumplimiento que nos permita identificar todas las obligaciones normativas y a su vez desagregar las obligaciones que existen de tal manera que podamos evaluar el nivel de cumplimiento de cada una de estas obligaciones. Hay que llevar un registro del control normativo, quién lo recibe, la prioridad, si es que existe una fecha de entrega, una fecha de revisión, una fecha de respuesta. Pues llevar un registro normativo nos ayuda de sobremanera a poder tener un mayor control de a quién se le remitió la información y si es que éste exige algún tipo de bloqueo o en el peor de los casos, si es que como parte de este análisis se realiza una administración del contenido, ¿no? Todas estas funciones son muy importantes hacer. Y esto obviamente va a generar oportunidades de mejora, control de pérdidas, van a haber acciones definidas específicamente para mitigar dichos riesgos asociados. Por lo tanto, el flujo va desde la identificación de la norma, el inventario normativo, el análisis y la evaluación del cumplimiento normativo, es decir, a quién debe ser remitido, y dése cuenta que este paso es muy importante porque de repente si el oficial de cumplimiento desconoce el área que revisa o analiza este componente, podría estar yendo el documento siendo remitido a otra área que no tiene ningún interés específico y que de repente el documento, por ser mal canalizado, podría terminar generando un cuello de botella que al final podría estar generando una ineficiencia que produce un impacto. Pues hay que tener todos los aspectos claros, porque nuevamente cuando yo haga el análisis, cuando yo elabore la matriz de riesgo de cumplimiento, pues voy a tener que tener mapeados todas las obligaciones normativas y su contraparte es el nivel del riesgo obtenido, es decir, si estamos o no estamos cumpliendo.
Dependiendo de esa brecha, es que nosotros vamos a definir acciones. Acciones de mitigación, acciones preventivas o acciones correctivas que van a estar alineadas a esta brecha con responsables, con plazos, con acciones que nos van a llevar directamente a entender si es que estamos adecuadamente cumpliendo o no cumpliendo las obligaciones. Y esto obviamente a su vez nos va a generar acciones de seguimiento y monitoreo para revisar el estado actual de las obligaciones y por lo tanto el estado actual de la brecha normativa. Esto significa que como parte de las normas nuevas yo tengo que identificar claramente cuáles son los entes reguladores prioritarios en la gestión. Entes reguladores que sí o sí cualquier comunicado va a tener una prioridad de revisión, ¿no? Y a partir de ello llevar un inventario de todas las obligaciones normativas y su correspondiente acción o análisis de brechas, ¿no? Por lo tanto, este análisis de brechas va a estar asociado específicamente con todos los temas relacionados y que como parte del análisis definir acciones, definir actividades para la identificación de los riesgos, valorizar los potenciales impactos, involucrar a las áreas usuarias en las definiciones de planes de acción para que estos a su vez puedan proponer acciones preventivas o correctivas y evitar en la medida de lo posible cualquier impacto que genere un impacto, que genere alguna consecuencia en la organización. Para ello necesitamos definitivamente establecer un mapa de calor con ciertos niveles de criticidad para que a partir de ello también podamos saber cuál es el impacto y a su vez cuánto esto le puede significar a la empresa. El incumplimiento puede tener ciertos criterios de evaluación, como por ejemplo el nivel de complejidad o el nivel de criticidad. Mientras más complejo sea un cambio normativo, pues va a tener un mayor impacto. Y mientras más crítico sea el impacto, pues esto nos puede llevar a tener un marco prioritario completamente distinto, que a partir de ello se puedan tomar las acciones preventivas. Este proceso involucra a que los continuos cambios normativos sean elevados a las áreas usuarias, a la gerencia general y tenga conocimiento de qué obligaciones terminan siendo normativas y cuáles son finalmente cuál es la obligación que se va a generar como resultado del cambio normativo y esa a su vez ser difundida a las áreas usuarias. A las áreas usuarias, a los directores, a los responsables de los procesos, a todo aquel impactado para que al evaluar el cambio normativo pueda también tomar acciones de alineamiento a estos cambios y reducir el mayor impacto posible. Estas normas, este inventario, esta ficha, ¿no?, de la matriz, pues puede tener múltiples campos asociados a las obligaciones normativas y los respectivos artículos relacionados, en la cual claramente se identifica cuál es la obligación, cuál es el nivel del riesgo, si es que requiere o no requiere un plan de acción, y finalmente analizar si es que esto puede generar un tipo de valor a nivel de la organización. Por otro lado, tenemos que, una vez identificado y comunicado, tenemos que consolidar los planes de acción porque estas brechas van a generar respuestas, acciones inmediatas o acciones preventivas que van a tener que ser identificadas, mapeadas y priorizadas para ver cómo funciona este tipo de operación. Todo eso nos lleva a entender que dependiendo de la calidad de información y demás, se pueda tranquilamente identificar estas acciones para ser priorizadas, definiendo plazos, definiendo fechas de entrega, definiendo fechas de seguimiento, hitos de control. Todo aquello que me va a generar una retroalimentación de mejora debe ser incorporada. Y finalmente, como parte de las acciones de seguimiento, llevar un registro de las acciones de control realizados. De repente, la información se vincula específicamente con un área responsable y hay que hacer seguimiento de los mismos, ¿no? ¿Para qué? Para tener certeza de que el nivel de cumplimiento es el óptimo. Y dependiendo obviamente quién es las áreas impactadas, hay que tener un flujo de comunicación, ¿no?, en la cual, por ejemplo, las áreas de continuidad de negocio se remiten a las fuentes de información, las áreas de control revisan, monitorean y siguen, y finalmente el área responsable tiene que consolidar todo esto. Este proceso de normas nuevas es muy importante porque muchas veces se toma en cuenta solo aquellas normas que le pueden estar pegando directamente al negocio
Sin embargo, no se toma en cuenta otras normas que podrían estar siendo producidas y que le pegan al negocio de forma indirecta, pero que de alguna otra manera no se están tomando las acciones preventivas respectivas. Por lo tanto, entonces, esta fuente de normas nuevas tiene que ser un proceso permanente de revisión. No basta solamente en tener una revisión periódica, sino permanentemente estar monitoreando y revisando la publicación de nuevas normas y por lo tanto también el alcance de estas normas para ver cuál va a ser o qué marcos normativos son los que van a ser revisados para poder analizar el impacto en la organización. El segundo fuente, como les comentaba, es el frente de las normas existentes. Y en el caso de normas existentes, pues obviamente es el stock de normas que están ya publicadas y que podrían tener ya haber generado una potencial sanción o incumplimiento, pero que de todas maneras se tiene que revisar todas las obligaciones normativas y ver qué nivel de cumplimiento tenemos y en el caso de existir una brecha, qué acciones tenemos que hacer, definir, proponer para que el riesgo esté controlado o por lo menos se evite el incumplimiento. Muchas de estas normas ya están, que como ya están en producción, generan obligaciones y a veces puede darse el caso que el nivel de cumplimiento no es el adecuado, que por lo tanto podrían estar habiendo sanciones por incumplimiento de las mismas y por lo tanto generando pérdidas económicas por ese potencial incumplimiento. Esto es importante porque nuevamente cuando vayamos al flujo tenemos que revisar qué procesos van a ser priorizados y a través de la priorización de los procesos, pues hacer un análisis normativo, identificar el nivel de cumplimiento, identificar la brecha, para que a partir de ello, una vez identificada la brecha, el gap que existente, podamos definir qué acciones tienen que implementarse para poder mitigar dicha brecha. Y a partir de ello, realizar un seguimiento con respecto a todas las acciones que están significando una evaluación, que a partir de ello se pueda definir el grado de cumplimiento que tiene la empresa y por lo tanto, una vez identificadas las brechas existentes, podamos tranquilamente realizar un seguimiento y monitoreo de los mismos. Para ello, obviamente, necesitamos como tal realizar un inventario de todas las normas que hoy están vigentes y a su vez planificar, por ejemplo, trimestralmente la revisión de estas normas, cómo le pega a los diversos procesos de la organización. Por ejemplo, en el primer trimestre se podrían estar revisando las normas que afectan directamente, por ejemplo, los procesos de negocio. Haber identificado el marco normativo que le pega a los procesos de negocio y a partir de ello, pues como es el primer trimestre, hacer una revisión prioritaria de todos esos procesos y ver el nivel y determinar el nivel de cumplimiento. En el segundo trimestre serían aquellos procesos que son claves del negocio, pero que no son tan importantes como los revisados durante el primer trimestre. Y así, la idea es que como parte de este diagnóstico de cumplimiento, podamos tener claramente mapeado qué obligaciones necesitamos cumplir para tener un adecuado nivel de cumplimiento y a su vez, esto cómo se traslada a la organización. Muchas veces estas obligaciones normativas, se saben que existen obligaciones normativas, pero no se hacen, no se toman acciones porque se desconoce el nivel de impacto que tiene la empresa. Y al no tener una información con respecto al nivel de impacto, ¿qué es lo que sucede? Pues el regulador revisa, identifica que existe una brecha, identifica que existe un nivel de incumplimiento, sanción, multa y termina generando un impacto, una pérdida económica. Aquí también hay varias opciones, porque de repente como parte de este proceso, la multa es tan insignificante que de repente más es lo que va a costar tomar acciones, revisar, analizar, que asumir una multa tan pequeña que preferimos aceptar la multa antes de hacer cualquier cambio.
pues hay que analizar, hay que tener también identificado cuál es el nivel de apetito de la organización, el nivel de apetito de riesgo, para saber si es que, por ejemplo, a partir de una multa significativa empezamos recién a hacer un tipo de análisis, dado que la sanción cuesta más que los costos implementados o los costos asociados a implementar una acción. Luego de ello viene todo un proceso de análisis normativo, como se comentaba, hay que identificar el proceso, identificar la obligación, asociar la normativa legal, hay que identificar los riesgos, hay que identificar qué controles se tiene, hay que identificar el impacto del posible incumplimiento, pues hay que hacer un análisis bastante detallado de la obligación normativa y los costos asociados al potencial incumplimiento. ¿Para qué? Para identificar y priorizar qué acciones voy a revisar en primer lugar, cuál es el estado normativo de mis procesos y finalmente cuánto esto le va a significar a la organización. Todos estos aspectos son relevantes, si se dan cuenta, porque significa que vamos a hacer una evaluación permanente de las normas existentes y tomar acciones correctivas en el caso de darse un incumplimiento para evitar que nos multen o nos sigan multando. Tenemos también, obviamente, que trabajar en el relevamiento de los planes de acción, hay que identificar, hay que revisar acciones preventivas que nos van a permitir mitigar los riesgos potenciales o corregir las desviaciones como resultado de estos procesos incompletos de incumplimiento. Esta retroalimentación de los planes de acción va a permitir, por un lado, identificar qué acciones hay que implementar para poder mitigar. Y en el caso de que estas acciones, estos planes de acción no logren su efecto esperado, pues revisar nuevamente los planes de acción y volver a tomar acciones correctivas para lograr un nivel adecuado de cumplimiento y mitigación. Por lo tanto, hay que realizar seguimiento a los planes de acción, hay que revisar el cumplimiento de las actividades propuestas, hay que ver la asignación de responsabilidades, hay que evaluar los nuevos controles identificados e implementados, hay que revisar el nivel de suficiencia de los mismos para tener claramente identificadas obligaciones que puedan generar un tipo de impacto. Todos esos aspectos, si bien son muy importantes, hay que tomar en cuenta que el riesgo del incumplimiento es el hecho de poder no cumplir oportunamente y que a partir de este incumplimiento pueda generar una sanción económica, no pueda generar una sanción que termine costándole no solamente dinero a la empresa, sino también generándole un impacto de imagen. Estos aspectos asociados al riesgo de cumplimiento vamos a tomar como referencia el estándar de la ISO 31000, en la cual claramente me establece un marco, un modelo de gestión, ciertos procesos, el establecimiento del contexto, la identificación de riesgos, el análisis, las evaluaciones de los riesgos, la identificación de las estrategias para el tratamiento, la comunicación y el monitoreo. Todo esto forma parte del alcance de la gestión de riesgos, que podríamos estar tomando como referencia este marco de gestión y a partir de ello poder obviamente a revisar las posibles consideraciones. Por lo tanto, para la identificación de riesgos hay que saber claramente, hay que saber identificar dónde está el riesgo de cumplimiento, hay que buscar medir el potencial impacto, no solamente económico, sino también reputacional. Hay que empezar a tener métricas o procedimientos que nos permitan monitorear estos riesgos identificados y dependiendo del tipo de estrategia que se quiera tomar, dependiendo obviamente el tipo de impacto, pues aceptar aquellos riesgos de cumplimiento cuyo impacto es mínimo y buscar mitigar o evitar aquellos riesgos de cumplimiento cuyo impacto es significativamente alto. Pues todo esto tiene sentido porque al final de la hora los niveles de cumplimiento son a veces muy altos y el impacto de no cumplir puede tener un alto impacto en la organización. Por lo tanto, si no hay una adecuada valoración de los riesgos y no se prioriza y no se toma en cuenta estos criterios para su priorización, podríamos estar expuestos a fuertes multas y sanciones por no haber hecho una adecuada valoración del riesgo. El riesgo de cumplimiento, como tal, es un proceso que tiene que ser mapeado y hay que identificar claramente con la metodología propuesta, con la metodología utilizada, hay que identificar obligaciones que existen desde el punto de vista legal, por ejemplo, contractual, obligaciones regulatorias que pueden estar definidas por los entes reguladores,
u obligaciones contractuales que pueden existir con respecto a otro tipo de negocios que involucran algún tipo de obligación. Por ejemplo, los acuerdos de servicio que se pueden tener con ciertos proveedores o los acuerdos contractuales que se pueden tener con respecto a ciertos proveedores de fondeo, por ejemplo, los covenants internacionales, para poder cumplir los términos del contrato y obviamente no ser sancionados por los mismos. Este mapeo de riesgos no solamente es una función del área usuaria con el área de cumplimiento, sino tiene que tener en cuenta ciertos criterios o conformar un equipo de trabajo para identificar adecuadamente los riesgos de cumplimiento. Esto de alguna otra manera nos lleva a pensar que la gestión del cumplimiento no es exclusivamente del área de cumplimiento, sino involucra al área usuaria, involucra al especialista de normas e involucra al área de riesgos para poder redactar e identificar oportunamente y adecuadamente tanto los riesgos como los controles de la organización. En esta etapa obviamente hay que tener, dependiendo del tamaño de la empresa, la organización y la estructura, un modelo de gestión que nos permita identificar. Por ejemplo, hay empresas que tienen sistemas, herramientas de riesgo operacional que a través de las mismas se utiliza para poder identificar oportunamente los riesgos. Sin embargo, la gestión del riesgo de cumplimiento, es decir, todo este proceso de implementación en 2016, 17, 18 que pudiera estar demandando un inventario de esos años, pues hoy podemos estar generando acciones que responden a normas publicadas en esos años y que por un tema de falta de control por parte del regulador, hoy podría estar generándose algún tipo de impacto. Por eso hay que tener en cuenta este mapeo de todas las obligaciones para ver si es que estamos en un adecuado nivel de cumplimiento. Y también hay que establecer un esquema de administración, porque de repente, imagínense ustedes que el área legal, el riesgo legal asociado al tema cumplimiento normativo, lo analiza el área legal. Sin embargo, el responsable de cumplimiento tiene que hacer también una evaluación legal e identificar las obligaciones que a su vez nos va a permitir identificar brechas, riesgos, que tenemos que elevarlo a través del comité de riesgos para identificar y reportar las brechas de cumplimiento existentes y que esta información fluya directamente al comité de riesgos o al comité de directores, perdón, para que ellos tomen una decisión con respecto a aceptar el riesgo o mitigarlo, ¿no? Esta idea nos lleva a que no solamente la obligación normativa viene por parte del área usuaria, sino también puede venir por auditoría interna, como comité, como órgano responsable de cumplimiento, ver e identificar que existen ciertos riesgos de cumplimiento que no están siendo mapeados. Y a su vez, el área de riesgos elevar al comité de auditoría y proponer, sugerir o recomendar ajustes que van a permitir mitigar el riesgo de cumplimiento. Por lo tanto, durante esta etapa del mapeo, tenemos que identificar aquellos riesgos asociados al incumplimiento que puedan ser transversales a diversos procesos, ¿no? Contabilidad, recursos humanos, negocios, auditoría, pues hay que identificar las áreas involucradas en el proceso del incumplimiento nuevamente y a partir de ello aplicar ciertas metodologías de identificación de riesgos. Pueden ser lluvias de ideas, entrevistas, talleres, análisis de escenarios, como tenga la organización definida sus estrategias para la identificación de riesgos. Tomen en cuenta que el riesgo del cumplimiento normativo es un tipo de riesgo muy cercano al riesgo operacional, pero muy emparentado con la normatividad, con las normas, con las leyes y las responsabilidades de este tipo. Por lo tanto, el análisis o la identificación de dichos riesgos pues van a ser críticos porque si por A o B no se identifica oportunamente estas obligaciones y si se da un incumplimiento que puede acarrear una fuerte multa a la empresa, pues claramente vamos a identificar una problemática del mismo. Esto nos lleva a que debe involucrarse no solamente en el análisis de los riesgos de las normas, sino involucrar los procesos, los flujogramas, los factores de riesgos, pues de identificar la probabilidad de ocurrencia, el potencial impacto, puede ser una escala de multas o sanciones, y al cuantificar el impacto potencial vamos a tener una idea clara de qué tan costoso podría ser la materialización de estos riesgos.
esto definitivamente nos va a permitir conocer qué tan crítico puede significar el incumplimiento de la norma. Podemos tener de repente durante entrevistas algunas preguntas típicas, como por ejemplo, ¿qué obligaciones se tiene con el regulador, se tiene con el cliente, se tiene con el proveedor, con distintos órganos de gobierno? Preguntas que nos van a permitir identificar la existencia de una brecha normativa y a su vez esta brecha normativa nos va a permitir generar una situación de riesgo que tenemos que evaluar para tomar las acciones preventivas. ¿Cómo medir? Definitivamente la medición del impacto claramente está asociada a la sanción, pero podemos medir también a través de ciertos indicadores que nos van a permitir monitorearlo en el tiempo, ¿no? Podemos ver eventos de alta cuantía que pueden tener un fuerte impacto en la empresa y no necesariamente tenemos que tener una evaluación de la probabilidad de ocurrencia. Podemos tener eventos que por su se vuelve compleja la implementación de mejoras, por lo tanto, no necesariamente importa el impacto que esto pueda tener en la empresa. Asignar responsabilidades a los dueños de los
se una cultura de cumplimiento es muy importante porque esto nos va a garantizar que todos los funcionarios, todos los personajes, todos los colaboradores de la empresa se van a alinear a lograr este estándar de cumplimiento y que la organización está alineada a estas definiciones. Por lo tanto, pues el lograr un adecuado nivel de cultura de cumplimiento que involucre tanto riesgos y controles va a ser de suma importancia. Tienen que también haber planes de divulgación de normas, es decir, el área de cumplimiento tiene que también comunicar, no solamente informar a la alta dirección, sino también comunicar a toda la organización los cambios normativos para que a su vez los responsables de los procesos evalúen los impactos normativos y que a partir de ello tomen acciones preventivas o correctivas para hacer ajustes a nivel de los procesos de la empresa y a su vez pues mitigar la brecha existente del cumplimiento de la obligación normativa, ¿no? Esta divulgación, tanto de normas como de compromisos que pueda tener la empresa con terceros, va a obligar permanente revisión, una revisión periódica y permanente de esta normatividad y a su vez cómo le pega esto a la empresa. Teniendo esa información, pues vamos a poder proceder con las obligaciones. Y bueno, si se dan cuenta, la gestión del cumplimiento normativo es un proceso permanente, es un proceso que no tiene fin, es un proceso de permanente revisión. Yo dejo abierta ahora el canal de preguntas para que si es que tuvieran algún tipo de interés en hacer una pregunta específica, podamos atender las mismas. Entonces, vamos a liberar el canal de comunicación para que a partir de ello, personas interesadas en realizar algún tipo de consulta, pues puedan canalizarlas y a partir del mismo puedes atenderlas. Bueno, entonces, al no haber consultas ni preguntas, vamos a remitirles el video, la presentación en primer lugar, las constancias de participación y el video va a ser convertido a un formato de lectura vía en YouTube y se le va a hacer llegar, como siempre, el mismo. Muchísimas gracias por tu tiempo y la oportunidad de poder llevarles estos conocimientos. Estamos siempre a su disposición. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo.